Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión extraordinaria de nuestra agrupación. El tema de hoy es deficiencia de hierro. Yo creo que uno de los padecimientos más frecuentes, si no el más frecuente, y no solo en hematología, sino en todos los ámbitos de la medicina. Vemos las anemias, sobre todo ferropénicas, que se transfunden, que no debiera ser. Vemos anemias grado 3 ferropénicas que no hubiese pensado yo en la consulta que se pueda llegar a esa severidad de una anemia por deficiencia de hierro. En fin, vemos todos los límites de una anemia ferropénica que, como decía, lo más frecuente acá. En esta sesión extraordinaria y futbolera, por cierto, pues tendremos o tocaremos a fondo este tema. Y para esto está la doctora Nancy Delgado, mi amiga también, que la conozco desde hace mucho, y ella coordinará la sesión de hoy. Bienvenidos, yo soy el doctor Efrén Montaño, el actual presidente de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. Bienvenidos todos y adelante con la sesión. Buenas tardes a todos. Es un placer estar con ustedes. Tal cual mencionó el doctor Efren, en un tema tan importante y tan destacable, siendo la primera causa de consulta en todo el mundo a primer nivel, la deficiencia de hierro, diagnóstico preciso y terapias modernas. Eh, Antes de dar inicio a la sesión, vamos a dar los anuncios típicos parroquiales de las próximas sesiones académicas de julio del 26. El 1 de julio del 26 los vamos a esperar con trombocitopenia inmune primaria, actualización en manejo clínico y terapias modernas a las 7 de la noche. El 8 de julio, enfermedad de Castleman, clasificación actual, diagnóstico y enfoque terapéutico. Y el 29 de julio, trombocitopatías hereditarias del diagnóstico funcional al manejo clínico. Como siempre, será un gusto contar con su participación. No hay que olvidar que ya estamos cercanos al AME, el 67 Congreso Nacional de Hematología 2026, que por supuesto sabemos que será en Monterrey, Nuevo León. Entonces, recordemos que ahí los esperamos a todos con mucho gusto. Y bueno, entonces vamos a iniciar presentando a nuestros dos ponentes con los cuales tenemos el gusto de compartir la sesión del día de hoy. Primero va a iniciar el doctor Humberto Castellanos Cinco con el tema titulado Diagnóstico preciso de la deficiencia de hierro, cómo identificar ferropenia verdadera, enmascarada y funcional. El doctor Humberto Castellanos Cinco es hematólogo egresado del Servicio de Hematología del Hospital General Eduardo Liceaga, Hospital General de México. Tiene la clínica de pacientes hospitalizados, Servicio de Hematología en el Hospital General de México Eduardo Liceaga. Es miembro activo de la ASH y de la CE, miembro de la AME, recertificado, por supuesto, del Consejo Mexicano de Hematología, revisor de la Revista Médica del Hospital General de México y profesor titular de pregrado en Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y de la UNAM. Posteriormente a la plática del doctor Humberto Castellanos Cinco, vamos a tener el honor de contar con la doctora Elena Cimental Legarda, quien nos va a hablar acerca de la terapia moderna del déficit de hierro. Ella es médico cirujano por el Instituto Politécnico Nacional, tiene especialidad en medicina interna en el Hospital Central Pemex Norte, especialidad en hematología en el Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga, y es hematóloga en el Hospital Ángeles Lomas. Hola, buenas noches a todos. Es un honor para mí estar aquí con ustedes dentro de esta sesión extraordinaria titulada Deficiencia de hierro, diagnóstico preciso y terapias modernas, para poder en los siguientes minutos abordar el diagnóstico preciso como tal de la deficiencia de hierro, cómo identificar ferropenia verdadera, enmascarada y funcional. Agradezco la amable presentación de la doctora Nancy Delgado
y la invitación del comité organizador de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. Como todos sabemos, pues estamos compitiendo en audiencia con el tercer partido de la fase de grupos de nuestra selección mexicana en este Mundial 2026. No declaro conflictos de interés para la presente sesión, la cual he estructurado dividiéndola en 6 puntos distintos: introducción, fisiología básica, biomarcadores, evidencias actuales, algoritmo diagnóstico y conclusiones. Como ya bien comentaba la doctora Nancy y el doctor Efrén Montaño, la deficiencia de hierro es la causa líder de anemia a nivel global. Afecta a alrededor de 2 billones de personas y la anemia por deficiencia de hierro como tal afecta alrededor de 1.2 billones de individuos. En el año 2011, Steven y colaboradores ya habían publicado datos para 3 grupos: niños, embarazadas y mujeres no embarazadas, en relación al nivel promedio de hemoglobina, prevalencia de la enfermedad de la anemia por deficiencia de hierro y cantidad de personas afectadas en cada uno de estos grupos. En los niños, el nivel promedio de hemoglobina para su publicación fue de 11.1 gramos por decilitro, 43% de prevalencia de la patología y 273 millones de afectados. Para embarazadas, 11.4 gramos por decilitro, el promedio de hemoglobina, 38% de prevalencia de la patología y 32 millones de personas afectadas. Y para las mujeres no embarazadas, 12.6 gramos por decilitro de hemoglobina, 29% de prevalencia y 496 millones de mujeres no embarazadas afectadas. De acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud, entre 2019 y 2023, aquí se tiene la gráfica de la prevalencia de la patología para diferentes grupos de edad: niños de 6 a 59 meses, 39%, algo similar a lo que ya Stevens había comentado; para mujeres embarazadas, 35.5%, para mujeres entre 15 y 49 años, 30.7%, y para mujeres no embarazadas, 30.5%. Pero ¿qué pasa en nuestro país? De acuerdo a la encuesta nacional de salud publicada por el Instituto Nacional de Salud Pública en la revista Salud Pública de México para el año 2022, tenemos una prevalencia de anemia para mujeres de 20 a 49 años alrededor de 17%, en adultos mayores y adolescentes alrededor de 10%, en niños de 1 a 4 años 6.8%, y en niños de 5 a 11 años alrededor de 4%, datos que nos pueden parecer menores a los que nosotros esperaríamos. Importante destacar que la anemia es definida por la Organización Mundial de la Salud como una cantidad menor de 13 gramos por decilitro de hemoglobina en hombres, de menos de 12 gramos por decilitro en mujeres y menos de 11 gramos por decilitro en el embarazo. La definición de deficiencia de hierro absoluta corresponde a aquella entidad en donde las reservas de hierro corporal están bajas o agotadas. Para que se tenga la definición de la misma, tenemos que remontarnos a 2 parámetros: niveles de ferritina menores de 30 nanogramos por mililitro. Con este nivel de corte, la sensibilidad para diagnosticar la deficiencia de hierro es de 92% y la especificidad de 98%. Aunque hay publicaciones en las que los niveles de corte bajan hasta 12 a 15 nanogramos por mililitro, y el porcentaje de saturación de transferrina es menor de 20%. Otras publicaciones exhiben niveles de corte menores hasta de 16%. La deficiencia de hierro funcional corresponde a una relocalización del hierro de los sitios en donde va a dar lugar su efecto a los sitios en donde se debe de tener su reserva, específicamente el sistema fagocítico mononuclear, por lo cual se entiende que las reservas totales de hierro en nuestro organismo en este tipo de deficiencia van a encontrarse normales o incrementadas, y por lo tanto los niveles de ferritina deben de encontrarse por arriba de 100 nanogramos por mililitro. Ese es el nivel de corte basal, porque hay publicaciones para otras patologías: insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, en donde los niveles son mayores, 200, 300 nanogramos por mililitro. Y el porcentaje de saturación de transferrina, que documenta que el suministro de hierro a la médula ósea es inadecuada, debe de encontrarse, igual que en la deficiencia
deficiencia de hierro absoluta por debajo de 20%. Y lo que correspondería a una deficiencia mixta, enmascarada, en donde convergen por un lado la deficiencia de hierro y la anemia de la inflamación, exhibe niveles de ferritina, obviamente, con otros cohortes entre 20 a 100 nanogramos por mililitro, y el porcentaje de saturación de transferrina debe de ser también menor de 20%. Hay que recordar algunos puntos básicos acerca de la fisiología. Tenemos que el hierro en nuestra dieta puede encontrarse en su forma férrica o no hemínica, o en su forma ferrosa o hemínica. La absorción del hierro no hemínico férrico, para que ésta se dé en el enterocito del duodeno, tiene que reducirse el mismo a la forma ferrosa por medio del citocromo B duodenal, para que después pueda ser ingresado a partir del transportador divalente de metales. En el interior del enterocito, el hierro puede almacenarse como ferritina, o bien puede traslocarse hacia la región vasolateral del enterocito para que la efestina la convierta de su forma ferrosa a la forma férrica y pueda exteriorizarse por medio de la ferroportina, llegando a la circulación, es captado como su forma férrica por la transferrina, y así se puede ir hacia las células en donde tiene lugar su efecto. En esas células, otros transportadores divalentes de metales tienen que ingresar al hierro, no en su forma férrica, sino en su forma ferrosa. El hierro hemínico puede absorberse en el borde luminal del enterocito por la molécula transportadora de hierro hemo, y también en el interior puede almacenarse como ferritina y salir del enterocito por medio del receptor de la leucemia felina del subgrupo C de tipo 1. ¿Dónde se encuentra el hierro en nuestro organismo? La mayor parte del mismo, de 1500 a 2500 miligramos, se encuentra formando parte de la hemoglobina. En los eritrocitos, una pequeña cantidad de 3 a 5 miligramos unido a la transferrina, y la reserva es variable, da niveles desde 200 a 1200 miligramos. Importante recordar la hormona que regula la homeostasis del hierro y está asociada de forma muy importante con la anemia de la inflamación. Esta hormona de síntesis hepática llamada hepcidina, pues es sensible los niveles de la misma a la deficiencia de hierro. Cuando el hierro sérico o la ferritina bajan, también la hepcidina disminuye. La hepcidina básicamente va a generar la degradación, ya sea por los lisosomas o por los proteosomas de la ferroportina, haciendo que en la anemia de la inflamación, al no existir el canal por el cual el hierro sale del enterocito o del hepatocito del macrófago, quede secuestrado en estas células. Pasamos ahora a los biomarcadores, que es lo que compete a la sesión. Es importante destacar que el diagnóstico por laboratorio de la deficiencia de hierro es difícil, debido a que la homeostasis de este metal es sumamente dinámica. Recordar que no hay ninguna prueba o marcador que de manera aislada dé una evaluación completa sobre la absorción, sobre el transporte, sobre su reserva o la utilización de este metal. Hay 3 problemas básicos los cuales es particularmente difícil el diagnóstico de laboratorio de la deficiencia de hierro. Primero, porque el espectro clínico es amplio. Puede encontrarse una deficiencia de hierro asintomática, o ya puede encontrarse una anemia por deficiencia de hierro completamente manifiesta. Segundo, no hay una prueba patognomónica diagnóstica. Y tercero, en un individuo pueden coexistir condiciones fisiológicas como el embarazo, o bien patológicas como la inflamación o las talasemias, que cambian la homeostasis de este metal. El primer biomarcador que vamos a analizar de 11 es el índice de producción reticulocitaria. Este índice de producción de reticulocitos va a correlacionar el hematócrito del paciente corregido con la liberación reticulocitaria temprana esperada por parte de la médula ósea, y corregido por el número de días que se espera que esos reticulocitos liberados de forma temprana sean viables dentro de la circulación. El coeficiente de corrección por el tiempo de maduración en el artículo original varía con base a la cantidad del hematócrito que tengamos, y así es de 2.5 en hematócritos menores de 19.9, de 2 con hematócritos entre 20 a 29.9, de 1.5 de 30 a 39.9, y de 1 en caso de hematócritos
mayores de 40. Ahora, el índice de producción reticulocitaria, en términos sencillos, evalúa el estado proliferativo de la médula ósea. Niveles menores de 2 van a indicar un estado hipoproliferativo, niveles mayores de 2 van a documentar una respuesta medular adecuada al grado de anemia. El segundo biomarcador es la ferritina. Corresponde a la proteína intracelular de reserva de hierro por excelencia, la más importante, y es una medida indirecta de las reservas corporales totales de hierro, porque realmente la única forma de medir directamente la reserva de hierro sería a partir del material que se obtiene de la médula ósea tiñéndolo con la tinción de Peirce. Recordar que la ferritina es un reactante de fase aguda, por lo cual los padecimientos inflamatorios la van a elevar. Los niveles de corte, ya habíamos comentado, son variables. El nivel de corte base que se toma son 30 nanogramos por mililitro, pero este puede variar, por ejemplo, en niños menos de 20, en mujeres no embarazadas menos de 30, en mujeres embarazadas menos de 20. Y los niveles de corte menores identificados en la literatura son menores de 15 nanogramos. La utilidad, como lo vemos en el rectángulo azul, es evaluar las reservas de hierro. El tercer biomarcador es el porcentaje de saturación de transferrina, que es un cálculo de laboratorio que resulta del cociente entre el hierro sérico sobre o dividido por la capacidad total de fijación de hierro, entendida como la sumatoria del hierro sérico más la capacidad de fijación insaturada de hierro multiplicado por 100. Va a indicar, pues, el porcentaje de moléculas de transferrina a las cuales ya se les ha unido hierro. ¿Cuál es el nivel de corte? Menos de 20%, niveles de corte en otras publicaciones bajos, 15, 16%, y menores de corte sensiblemente muy disminuidos por debajo de 10%, pueden ser sugestivos de la anemia por deficiencia de hierro resistente al hierro, en donde la mutación del gen TMPRSS6 induce un incremento muy importante en los niveles de hepcidina. El porcentaje de saturación de transferrina evalúa la disponibilidad de hierro que existe en la circulación. El cuarto biomarcador es el receptor soluble de transferrina, que corresponde a la fracción truncada extracelular del receptor de transferrina, que ha sido liberado por los exosomas a partir de los precursores eritroides y a partir de los reticulocitos. Va a aumentar en dos condiciones: en la deficiencia de hierro y en cualquier patología o cualquier otra circunstancia que haga que incremente la eritropoiesis. Por lo tanto, en la hemólisis se incrementa, y también en los individuos sometidos a tratamientos con agentes estimulantes de la eritropoiesis. Su aumento define deficiencia de hierro con una sensibilidad de 86% y una especificidad de 75%, y es un biomarcador importante porque no se modifica por los padecimientos inflamatorios. Es útil, pues, para diferenciar la deficiencia de hierro de la anemia de inflamación. Más de 5 miligramos en hombres, más de 4.4 miligramos por litro en mujeres son los niveles de corte para decir que se ha incrementado. Y este incremento se puede dar principalmente por deficiencia de hierro o por incremento en la eritropoiesis o por ambas cosas. El quinto biomarcador es un índice que se establece con una correlación entre los niveles del receptor soluble de transferrina y el logaritmo de base 10 de la ferritina. Aquí se van a combinar dos marcadores independientes que hablan de manera importante sobre el estatus del hierro corporal. Sabemos que la deficiencia de hierro, el receptor soluble de transferrina va a encontrarse aumentado, y en la deficiencia de hierro, la ferritina va a disminuir. Este índice menor de 1 es indicativo de anemia de inflamación, y el índice mayor de 2 es indicativo de anemia por deficiencia de hierro o entidades mixtas. En términos resumidos, va a evaluar el grado de avidez de los precursores eritroides por hierro, porque estamos hablando del receptor soluble de la transferrina. El sexto biomarcador, junto con el séptimo, que corresponde el sexto al porcentaje de eritrocitos hipocrómicos y el séptimo a la hemoglobina corpuscular reticulocitaria, son denominados en algunas publicaciones como índices eritrocitarios avanzados. El porcentaje de eritrocitos hipocrómicos es la proporción de eritrocitos que tiene una concentración de hemoglobina menor a la cantidad expresada en la diapositiva, menor de 280 gramos por litro. Esta unidad
va a valorar la disponibilidad de hierro y por ende la consecuente hemoglobinización del eritrocito en un periodo de 2 a 3 meses previos, así como lo hace la hemoglobina glicada con la glucosa. Los niveles de corte, para decir que se encuentran normales, son menores de 3.8 a 5%, niveles de corte mayores de 3.8 a 5% se presentan en la anemia por deficiencia de hierro o en la anemia de inflamación. Evalúa la presencia o no de eritropoyesis restringida en hierro. El séptimo biomarcador es la hemoglobina corpuscular reticulocitaria y pues es el contenido de hemoglobina en los reticulocitos. Va a ofrecer una evaluación sobre si el requerimiento de aporte o de generación de hemoglobina en los reticulocitos ha sido completado en los últimos 3 a 4 días, ofreciendo pues entonces una evaluación en tiempo real sobre si la eritropoyesis se encuentra restringida en hierro o no, mientras que la anterior exhibía si esa eritropoyesis había estado restringida de hierro los últimos 3 meses, este biomarcador exhibe si esa eritropoyesis ha sido restringida de hierro los últimos 3 o 4 días. ¿Cuáles son los niveles de corte? Menos de 28, en algunas publicaciones menos de 29 se presentan en deficiencia de hierro y más de 28, más de 29 en otras publicaciones en la anemia de inflamación. El octavo biomarcador corresponde a una gráfica denominada Thomas plot o su modificación, la gráfica de Thomas plot modificada. Aquí en esta gráfica, en el eje de las X, va a tener como análisis al índice del receptor soluble de transferrina, logaritmo de base 10 de la ferritina, y en el eje de las Y va a tener la hemoglobina corpuscular reticulocitaria. Este primer índice, esta primera gráfica de Thomas plot es más costosa, menos disponible, pero está validada inclusive en mujeres embarazadas. Cuando en el índice, en lugar de encontrar receptor soluble de transferrina, se sustituye por transferrina y va a ser un índice transferrina logaritmo de base 10 ferritina en el eje de las X y en el eje de las Y, la hemoglobina corpuscular reticulocitaria, esto se le conoce como gráfica de Thomas plot modificada, y la transferrina pues es más barata, hay más disponibilidad para hacerla, pero no se encuentra validado en embarazadas. Y de aquí, de esta gráfica, se obtienen 4 cuadrantes. Por ejemplo, en este lado, en el lado inferior derecho, individuos normales con un índice del receptor de soluble transferrina menor de 1 y una hemoglobina corpuscular reticulocitaria mayor de 28. En la parte superior, la deficiencia de hierro latente con un índice mayor de 1 y una hemoglobina corpuscular reticulocitaria mayor de 28. En la deficiencia de hierro clásica vamos a tener un índice mayor de 1, pero una hemoglobina corpuscular reticulocitaria menor de 28. Y cuando es una deficiencia funcional que se da en la anemia de la inflamación, el índice del receptor soluble transferrina, logaritmo de la ferritina, va a estar en niveles menores de 1 y la hemoglobina corpuscular reticulocitaria menor a 28. Y otros biomarcadores, la protoporfirina 5 eritrocitaria. Esta incrementa cuando hay deficiencia de hierro, dado que pues al no haber hierro, para que se le una el mismo a la protoporfirina 5 eritrocitaria por medio de la ferroquelatasa, pues se da ese incremento. Es una prueba poco realizada debido a la falta de estandarización en los grupos de corte para diferentes poblaciones. Además, tiene el inconveniente de que se incrementa en inflamación, en las neoplasias mielodisplásicas, en la anemia sideroblástica y obviamente en la intoxicación por plomo. Otro marcador que podría ser factible utilizar sería la lepsidina, la hormona que regula la homeostasis del hierro, entre otras moléculas. Disminuye en deficiencia de hierro, pero al igual que la protoporfirina 5 eritrocitaria, lepsidina, en las publicaciones los niveles propuestos son muy variables para diferentes poblaciones y eso limita una utilidad clínica extendida. Y otros marcadores por validad, pues hay varios que van saliendo en publicaciones: hierro unido a ferritina, la saturación de ferritina, el hierro no unido a transferrina, también llamado hierro plasmático lábil, la relación transferrina-albúmina, aprendizaje automatizado, inteligencia artificial, ya hay publicaciones acerca de esto, y bueno, pues lo que denominamos bench to bedside, que se traslade la investigación básica del laboratorio a beneficios ya palpables
tanto diagnósticos como terapéuticos para el paciente. Las aplicaciones principales asociadas a guía, pues ya hay publicaciones sobre la predicción de riesgo de anemia por deficiencia de hierro, la diferenciación entre la anemia por deficiencia de hierro y las talasemias, la predicción de niveles de ferritina bajos tomando en consideraciones valores de biometría hemática y de proteína C reactiva. Lo que ya conocemos un poco más es el análisis automatizado de las imágenes morfológicas de los frotis de sangre periférica y también la determinación de la etiología de la anemia en entornos con recursos clínicos y económicos moderados. Pasamos al punto 4, evidencias actuales documentadas a partir de una guía publicada en British Journal of Hematology de diagnóstico por laboratorio de anemia por deficiencia de hierro tanto para adultos como para niños. Abarcan 6 parámetros diferentes. Tocan primero a la morfología eritrocitaria. La declaración o la recomendación guía número 1 dice que la revisión del frotis de sangre periférica debe realizarse en casos de diagnóstico incierto. Sin embargo, la recomendación es 2C, es una recomendación condicional con evidencia de baja o muy baja certeza. ¿Qué hay acerca de la hemoglobina y los índices eritrocitarios o índices de Winthrop? En ausencia del diagnóstico de talasemia, cualquier decremento de volumen globular medio, hemoglobina corpuscular media o concentración media de hemoglobina corpuscular puede sugerir deficiencia de hierro, una recomendación 2C. Otra recomendación guía, pues corresponde a que los índices eritrocitarios normales no excluyen deficiencia de hierro como causa de anemia. Si existe una alta sospecha clínica, habrá que realizar estudios adicionales. Esta sí es una recomendación fuerte con una evidencia de certeza moderada. Los llamados índices eritrocitarios avanzados, porcentaje de eritrocitos hipocrómicos y hemoglobina corpuscular reticulocitaria. El porcentaje de eritrocitos hipocrómicos mayor de 5 sugiere deficiencia de hierro, recomendación 2B. La hemoglobina corpuscular reticulocitaria menor de 29 puede indicar deficiencia de hierro, es una recomendación 2B. El cuarto parámetro, pues, es la ferritina. De aquí hay 2 declaraciones guía. La ferritina menor de 12 microgramos por litro en menores de 5 años o menor de 15 microgramos por litro en mayores de 5 años es indicativa de deficiencia de hierro, una recomendación fuerte con evidencia de certeza moderada. Otra declaración guía acerca de la ferritina indica que los valores de la misma dentro de los niveles de referencia para el laboratorio no pueden excluir deficiencia de hierro en el contexto de elevación de algunos otros marcadores inflamatorios o cuando se presenta alguna enfermedad aguda o crónica. Es una recomendación 2B. De los estudios del hierro, específicamente, pues el hierro sérico y la capacidad de fijación total de hierro solamente deben de utilizarse en el contexto de la deficiencia de hierro para calcular la saturación de transferrina. Es una recomendación 2B. El porcentaje de saturación de transferrina menor de 16% es indicativo de deficiencia de hierro como una recomendación 2B. Y finalizamos con los otros biomarcadores, los últimos que habíamos analizado. En la guía, ninguno se recomienda para investigar deficiencia de hierro, el receptor soluble de transferrina, la protoporfirina 5 eritrocitaria y la medición de epsidina. Lo único que cambia es que la protoporfirina 5 eritrocitaria resultó menos mal librada como una recomendación 2B, pero los otros 2 biomarcadores tienen recomendaciones 2B en la presente guía. Y pues bueno, algo que necesitamos integrar con base a lo que había comentado sobre biomarcadores y evidencias actuales, lo resumo en el punto 5, que es el algoritmo diagnóstico. Este algoritmo diagnóstico está adaptado de una publicación de la Sociedad Americana de Hematología del Congreso 2019 para el diagnóstico de la ferropenia verdadera, funcional y enmascarada. Podemos ver que del lado derecho se presentan 5 rectángulos con diferentes niveles de evaluación. Primero tenemos que diagnosticar la anemia. Segundo, evaluar el estado proliferativo de la médula ósea. Tercero, hay que saber cómo se encuentran las reservas de hierro y la disponibilidad de hierro en la circulación. Cuarto, en algunos pacientes hay que documentar cuál es el grado de avidez de los precursores eritroides por hierro por medio del índice receptor soluble de transferrina logaritmo ferritina. Y el nivel 5 sería aportar evidencia sobre la eritropoiesis a estado restringida en hierro en los últimos días e incluso los últimos meses. En el primer caso, pues tenemos
niveles definitorios de anemia, índice de producción reticulocitaria menor de 2, los niveles de saturación transferrina menor de 20 y de ferritina menores de 20, 30, cualesquiera que sea el corte, pues ahí vamos a estar identificando una ferropenia verdadera. Si tenemos un índice de producción reticulocitaria menor de 2, pero con niveles de ferritina entre 20 y 100, niveles de transferrina, saturación transferrina menor de 20, pues aquí hay dos caminos diferentes. Se hace el índice receptor soluble transferrina logaritmo ferritina. Si es mayor de 2, pues se avanza el camino hacia el diagnóstico de una entidad mixta. Si es menor de 1, se avanza en el camino en el diagnóstico de una ferropenia funcional o anemia de inflamación. Y aquí, después de realizar el índice del receptor soluble de transferrina logaritmo ferritina, pues habrá que aportar evidencia con los índices reticulocitarios avanzados, porcentaje de eritrocitos hipocrómicos más de 3.8%, hemoglobina corpuscular reticulocitaria menor de 28, estaríamos identificando una ferropenia enmascarada en donde convergen deficiencia de hierro, anemia y anemia de inflamación. Y por el otro lado, en la tercera columna, pues aquí cuando tenemos niveles excesivos de ferritina, con un porcentaje de saturación bajo, tenemos niveles del índice de receptor soluble transferrina, logaritmo de ferritina menor de 1, los índices reticulocitarios avanzados, hay menos de 3.8% de eritrocitos hipocrómicos, hay más de 28 hemoglobina corpuscular reticulocitaria, estaríamos estableciendo el diagnóstico de ferropenia funcional asociada a los padecimientos inflamatorios. Y bueno, pues los mensajes a llevar, las conclusiones, pues sabemos que es un problema de salud a nivel global, afecta a 2 billones de habitantes en el mundo, la deficiencia de hierro, la principal causa de anemia, y los grupos de riesgo los conocemos muy bien: niños, mujeres embarazadas y mujeres en edad reproductiva. Debido a que la homeostasis de hierro es dinámica, no existe un biomarcador perfecto, y los biomarcadores que tienen mayor utilidad clínica para la definición de deficiencia, ya sea verdadera, enmascarada o funcional, pues son ferritina, porcentaje de saturación de transferrina, y la adición de los índices reticulocitarios avanzados, es decir, el porcentaje de eritrocitos hipocrómicos, la hemoglobina corpuscular reticulocitaria y el índice del receptor soluble de transferrina logaritmo de ferritina, permiten una caracterización más precisa sobre el estado de hierro y mejoran la toma de las decisiones diagnósticas y, por ende, del tratamiento para el paciente. Esta fue mi última diapositiva. Agradezco la atención prestada y, bueno, pues en un sentido muy futbolero, hago pues la presentación del grupo al que pertenezco, del Servicio de Hematología del Hospital General de México, comandadas por el jefe de servicio, el doctor Cristian Ramos Peñafiel, amigo, profesor, el doctor Carlos Martínez Murillo, el presidente del AME, amigo, el doctor Efrén Montaño Figueroa, el doctor Gilberto Barranco, por todos conocidos, la doctora Yadira Béjar, que tiene su expertise en banco de sangre, nuestro decano, el doctor Juan Collazo Jaloma, experto morfólogo, el doctor Edgar Cordero Hernández, del área de anemia plástica y mielodisplásicos, el doctor Alonso Hernández Company, con linfomas, el doctor Emanuel Martínez Moreno, leucemia mieloide aguda, la doctora Etzel Camargo, que se encuentra en el área de hospitalización, el doctor Gerardo Jiménez, linfomas, el doctor Eugenio Vázquez en la consulta externa, el doctor también muy conocido, Juan Francisco Zazueta Pozos, con linfomas y mielomas, y su servidor. No sin antes también agradecer a los residentes que corresponden a nuestras fuerzas básicas, R1, formación, R2, piloto, R3, ya pues prácticamente fuerzas básicas, y a todos los egresados del Hospital General de México en países hermanos de Centro, Sudamérica y en todo el país, que ya somos un buen número. De nueva cuenta, agradezco a la AME, gracias por la atención. Hola, buenas noches. Gracias a todos los participantes. Quiero agradecer también a la AME por esta invitación y a la doctora Nancy Delgado por la coordinación de esta sesión.
El día de hoy les voy a platicar sobre la terapia moderna para el tratamiento del déficit de hierro. Esta es la agenda que vamos a ver. Y ya vimos a manera de introducción que hay más de 2.000 millones de personas que viven con déficit de hierro. Y la anemia por déficit de hierro está designada como uno de los 10 contribuyentes más importantes a la carga mundial de enfermedad. En 2021 fue la tercera causa de años vividos con discapacidad. Hay múltiples recomendaciones por guías, sin embargo, entre consensos, no todos están con las mismas recomendaciones, ni hay unas que sean superiores. Lo que sí sabemos es que la CDC recomienda hacer una evaluación del déficit del hierro cada 5 años y en personas con alto riesgo, como riesgo por sangrado o baja ingesta de hierro, hasta una vez al año. Por parte de la EJA se recomienda que se haga estudios de déficit de hierro en personas previa a una cirugía mayor. Sin embargo, para el Task Force de Estados Unidos, la evidencia dice que en una mujer embarazada no hay que hacer un screening de rutina. Sin embargo, otras guías como la FIGO, la EJA y las británicas recomiendan hacer una evaluación con ferritina, ya que se presenta esta alta incidencia. Los objetivos del tratamiento son, además de prevenir y tratar la anemia, mejorar los síntomas y prevenir que haya una recurrencia. Vamos a ver que aunque hay alimentos que son altamente ricos en hierro, la dieta es insuficiente para suplir estos requerimientos ante una deficiencia, por lo cual vamos a empezar con el tratamiento oral. En cuanto al tratamiento oral, los suplementos de hierro son la primera línea para pacientes que tengan un déficit de hierro o anemia por déficit de hierro no complicada. Y pues en esta la parte que va a ser absorbida es el hierro elemental, por lo cual es el que pauta la dosis que se debe de dar. Y hay que recordar que de estas dosis se absorbe aproximadamente de un 10 al 20%, por lo cual el resto nos lleva a los efectos adversos bien conocidos gastrointestinales. La primera línea del tratamiento pueden ser con las sales ferrosas, como el sulfato, el fumarato, el gluconato y otras múltiples que se han desarrollado. Hay unas presentaciones que llevan una capa entérica, las cuales no son recomendadas por su déficit de absorción desde 1989. Vamos a ver que para usar estas es importante que no tengamos unos inhibidores dietéticos o compromiso con fármacos y que se recomienda en algunos que se dé junto con vitamina C. Sin embargo, hay revisiones sistemáticas donde no se ha demostrado que la vitamina C nos lleve a una mayor absorción ni a disminución de los eventos adversos. En esta revisión de sulfato ferroso vamos a ver que se revisaron 43 ensayos clínicos en los cuales hay un aumento de los efectos secundarios gastrointestinales, hay un aumento de un riesgo relativo de 2.3 en comparación a una suplementación intravenosa, sobre todo de náusea, vómito, diarrea y constipación. Y tenemos otro tipo de complejos férricos para dar vía oral, que son alternativas a estas sales ferrosas, como los polisacáridos, el polimaltosado o la polidextrosa. Estos, ya que tienen una capacidad reductora, aumenta su biodisponibilidad. Sin embargo, hay revisiones que comentan que a dosis bajas tienen un menor aumento a través de las semanas de la cantidad de hemoglobina. Otros, los complejos macromoleculares, como el complejo polisacárido de hierro, las ferritinas de plantas o el polipéptido hemínico, que es una fracción de grupo hemo que no se puede usar en pacientes que sean vegetarianos, por ejemplo. Otros complejos especializados férricos, como un succinilato proteico de hierro, el cual está unido a proteínas de la leche. Este está diseñado para reducir la irritación gástrica y en estudios prospectivos se ha visto que hasta el 96% completan la terapia por 12 semanas y con una menor incidencia de efectos gastrointestinales del 17%. Es importante que este no se puede usar por personas que tengan una alergia a la caseína o a las proteínas de la leche. Otros complejos que son altamente especializados, como el maltol férrico, este tiene una alta evidencia en enfermedad inflamatoria intestinal, también se ha usado en embarazo y en enfermedad renal, y pues es una alternativa eficaz en pacientes refractarios a sales ferrosas.
Sin embargo, es de alto costo. En Estados Unidos puede costar hasta $600 un tratamiento mensual. Y el citrato férrico, que además de reponer el hierro, reduce los niveles séricos de fósforo y de los niveles de FGF23. Vamos a ver que también tiene un perfil de seguridad comprobado para la restauración de las reservas de hierro, pero tiene un costo todavía mayor de hasta $1,200. Otra forma de adquirir el hierro vía oral importante son las micro o nanoencapsulaciones, como el hierro liposomal. Este tiene una encapsulación de una bicapa de fosfolípidos, lo que lo lleva a tener una reducción drástica de los eventos adversos, sobre todo del estreñimiento. Y vamos a ver en esta revisión pediátrica de 2026 cómo se comprueba que después de 6 meses de tratamiento se favorece en cuanto al aumento de la hemoglobina al hierro liposomal por su efectividad. Otros, como el sucrosomial o nanopartículas, que pueden disminuir estos riesgos y tener una mayor absorción. Aquí les dejo una comparativa de los diferentes suplementos de hierro en cuanto al hierro elemental que tiene cada uno. Y aquí podemos ver que los hierros como el liposomal o el sucrosomial tienen una cantidad menor de hierro elemental, ya que se pueden absorber hasta de 30 a 50% más. Otros, como el carbonilo o el polipéptido de hierro hemínico, pueden tener una cantidad de hierro elemental tan baja que no sea suficiente para reconstituir las reservas de hierro. Ahora, viendo estas diferentes formulaciones, no hay un consenso sobre cuál formulación es mejor, solo sabemos que se puede iniciar por una terapia barata de las sales ferrosas. Pero los nuevos consensos nos dicen cuánta dosis y cuántas veces se va a dar. Hablando de cuántas veces se debe de dar al día el hierro, históricamente sabemos que se recomendaban dosis de hierro elemental hasta 200 miligramos y que éstas se dividieran en 2 a 3 dosis al día. Algunas revisiones nos muestran que la hemoglobina no tiene una diferencia en cuanto a dar la dosis total en una dosis al día comparada con 2 dosis. Y que en los pacientes embarazadas los desenlaces fetales no son menores. Otra que podemos ver en un estudio de pacientes que tienen ferritina baja sin anemia, compararon dosis de hierro de 40, 60, 80 y hasta 240 miligramos. Lo que vieron es que dosis mayores o iguales a 60 miligramos aumentaban significativamente a la hepcidina a las 24 horas. Y esto reducía hasta en un 45% la absorción de hierro subsecuente. Y al aumentar la dosis hasta 6 veces, no produjeron un aumento de más de 3 veces el hierro que se estaba absorbiendo, por lo cual se concluye que se deben evitar 2 dosis al día y favorecer la administración de días alternos, como lo vamos a ver. Entonces, ya vimos que es mejor dar una dosis al día, además que la hepcidina tiene un ciclo circadiano donde aumenta conforme pasa el día, por lo cual es mejor recomendar una toma al día durante la mañana. Sin embargo, esta dosis se debe dar diario y también tenemos evidencia sólida que nos dice que dar en días alternos y llevar a las mismas dosis del hierro, pero en fraccionado, nos lleva a una absorción fraccional del hierro de hasta 50% mayor y que dividir la dosis no mejora la absorción total y el aumento de la hepcidina pues persiste las 24 horas posterior a la toma, por lo cual la siguiente dosis es como si no se absorbiera nada. Podemos ver en la gráfica que hay un aumento de hepcidina durante los primeros días mayor en comparación a los pacientes que lo toman en días discontinuos y que todas las dosis nos llevan a una cantidad de absorción de hierro mayor cuando las dosis son en días alternos. Entonces, tenemos evidencia de que fraccionar las dosis o administrar el hierro diariamente puede disminuir la eficacia ya que hay un incremento de hepcidina. Hay otro estudio que podemos ver de 129 estudios aleatorizados con más de 34,000 niños, donde compararon el tratamiento de una dosis semanal o bisemanal contra dosis diaria y también las dosis altas a moderadas, donde vieron que es mejor incluso dar una dosis semanal o bisemanal en comparación a las dosis diarias y que las dosis altas y moderadas
tienen superioridad estadística para aumentar los niveles de hemoglobina, de ferritina y corregir la anemia. Y también vieron que en los esquemas cortos de hasta 3 meses tienen desenlaces similares que llevar estos esquemas orales hasta por más de 7 meses. Por lo cual también se puede pautar dosis semanales o bisemanales por un corto tiempo para que sean óptimas en esta población para corregir estos niveles de anemia y de hemoglobina y ferritina en niños. Sin embargo, y teniendo una revisión de la literatura donde hay más revisiones sobre dar el hierro en una sola dosis y en días discontinuos en diferentes grupos de edad y embarazadas, la mayoría de los consensos, como este de medicina interna, que es muy actual, sigue recomendando una dosis diaria de 60 a 110 miligramos de hierro elemental al día y que las dosis se fraccionen únicamente en pacientes que tengan efectos gastrointestinales. Comentan que se debe hacer un cambio de la formulación cuando haya una intolerancia y que en caso de que no se cumplan las metas, cambiar por un hierro intravenoso. Entonces, el tratamiento con hierro por vía intravenosa está indicado en pacientes que no tengan respuesta después de 12 semanas de suplementación oral, que sean intolerantes al tratamiento oral, y hay revisiones donde nos comentan que esta intolerancia puede ir desde el 25% hasta el 50% o más. Los pacientes que requieran una respuesta rápida, por ejemplo, previo a una cirugía, y pacientes que tengan alteraciones en la absorción, que no van a tener una absorción suficiente con la suplementación oral, así como algunos casos de enfermedades crónicas e inflamación. Hay múltiples formulaciones parenterales y de las primeras que se conocieron, como el gluconato férrico y la sacarosa de hierro, en estas lo que teníamos era una liberación de hierro de forma libre, lábil, lo que nos llevaba a que las dosis se pudieran administrar hasta de 250 miligramos y con mayor riesgo de reacciones infusionales. Sin embargo, con las nuevas formulaciones parenterales, podemos ver que se pueden dar dosis de hasta 1000 miligramos y que se pueden dar en infusiones rápidas de 15 a 30 minutos, como en estas que les muestro. Vamos a ver que los diferentes componentes que se pueden dar por vía intravenosa tienen diferentes indicaciones en cuanto a cómo se diluyen y cómo se da la infusión. Con el gluconato y la sucrosa que se podían dar dosis bajas, se daban infusiones de 30 minutos a 1 hora, máximo 3 veces a la semana. Con las nuevas, como la carboximaltosa, se puede dar hasta 1000 miligramos en infusiones de 15 a 30 minutos y se puede dar semanal. Con el ferromoxitol pasa lo mismo, ahorita vamos a ver la evidencia, pero se recomiendan dosis de 510 miligramos en una inyección que puede ser muy rápida, de 17 segundos hasta infusiones de 15 minutos. Con los hierros Dextran, dependiendo del tipo de hierro Dextran, de bajo o de alto peso molecular, las infusiones pueden ser tan largas como hasta 6 horas y de dosis de 20 miligramos por kilo. Ahora, el hierro Dextran de alto peso molecular prácticamente ya no se comercializa, era el que nos daba mucho mayor riesgo de una reacción anafiláctica. La mayoría de los hierros que se comercializan en México son de bajo peso molecular. Esta en su momento se puede dar únicamente diluida en solución salina y se tiene que hacer una dosis inicial para valorar el riesgo de anafilaxia de 25 miligramos administrada en 15 a 30 minutos y posterior el resto de la infusión hasta en 4 a 6 horas. Ahora, el hierro Dextran de bajo peso molecular, que es el que más se comercializa, se recomendaba que se dieran en bolos de 100 miligramos en 2 minutos vía intravenosa. Sin embargo, esto llevaba a que se dieran de 7 a 10 infusiones para dar 1 gramo de hierro. Y sabemos que se puede dar en una infusión rápida de 1000 miligramos en 1 hora, como es en este estudio de 2021 en pacientes con anemia embarazadas, donde no tuvieron algún evento adverso mayor y tuvieron buenos desenlaces del embarazo. Les muestro en esta imagen del hierro Dextran, que son unas cajas comunes que podemos ver en nuestra práctica, donde puede decir que la vía de administración puede ser intramuscular profunda o intravenosa. Sin embargo, la vía intramuscular está completamente desaconsejada, en ninguna guía se comenta que se pueda dar, ya que tiene alto riesgo de una absorción linfática errática, de dolor y mayor riesgo de abscesos. Además, que si no se usa una técnica en Z apropiada, es muy probable que genere una tinción cutánea y también requiere
múltiples punciones intramusculares para llegar a una dosis adecuada de 1 gramo, por ejemplo. Ahora, el Renegy o la carboximaltosa férrica tiene múltiple evidencia de su uso para pacientes en hemodiálisis, pacientes embarazadas en el segundo y tercer trimestre, pacientes en comparación a hierro sucrosa para la efectividad y la seguridad en pacientes ginecológicas, en pacientes que tengan sangrado uterino anormal y en pacientes que tengan algún tipo de anemia con inflamación intestinal por enfermedad inflamatoria intestinal. Aquí vamos a ver que pues el Renegy fue el primero en demostrar menores efectos cardiovasculares en comparación al resto de las infusiones que se pueden dar y se puede dar de dosis de 500 miligramos de un vial que se debe diluir en, en 100 mililitros de solución salina y se debe infundir en 15 minutos o hasta en dosis única de 1000 miligramos que se puede infundir de 20 a 30 minutos. El ferromoxitol también está aprobado y ha demostrado seguridad y eficacia en una sola dosis. Este tipo de sal fue diseñado para las resonancias magnéticas, por lo cual se debe de avisar y tratar de que no se realice después de la administración una resonancia en 8 semanas porque puede intervenir con la interpretación. Este se aprobó en pacientes con enfermedad renal crónica a la dosis de un vial de 510 miligramos. De inicio, lo recomendaban de la infusión de 1 mililitro por segundo, dando la infusión total en 17 segundos. Sin embargo, se presentaron reacciones adversas, por lo cual se cambió la recomendación a que no se dé en menos de 15 minutos y que las dosis sean separadas por 1 semana. Pero también se tiene evidencia publicada donde las dosis de 1020 miligramos en 30 minutos se puede dar con el mismo muy baja tasa de eventos adversos, por lo cual, aunque no está en guías la recomendación, se puede hacer. Otro tipo, la de erizomaltosa, o también conocida como isomaltosa antes de su clasificación por el tipo de carbohidrato que presenta. Este es de una estructura lineal y corta, está cubierta de carbohidratos como el resto, tiene aprobación por la FDA y también está aprobado en Canadá y se puede dar de dosis de 20 miligramos por kilo sin exceder 1500 miligramos y también se diluye en solución salina 100 mililitros para infundir en 30 minutos. Esta está aprobada en pacientes que tengan embarazo, el puerperio y también en pacientes con enfermedad renal crónica. Vamos a ver brevemente los resultados del Ironman, que es este estudio prospectivo donde vieron en 1869 pacientes con insuficiencia cardíaca como resultado primario las hospitalizaciones por la insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular, donde se demostró una disminución con un riesgo relativo de 0.82 con el uso de este hierro. Ahora, viendo todos estos tipos de presentaciones, también tenemos que saber cómo se hace el cálculo del déficit de hierro. La fórmula que es más frecuente que conozcamos de Ganzoni, donde nos basamos en la hemoglobina ideal versus la actual y teniendo siempre un depósito de hierro de 500 miligramos, estuvo desarrollada para hierro dextran, por lo cual no es el ideal para todos los pacientes. Hay diferentes tipos de fórmulas, algunas que son estándares, donde nos dicen que en pacientes de más de 70 kilos, dependiendo del déficit de hierro, se pueden dar dosis estándar de 1000 a 1500 como total. Pero hay otras, como la fórmula de varillas, que se basa en el volumen sanguíneo. Sirve para personas obesas o con sobrepeso para que nos ayuden a que no se sobreestime este déficit basándonos únicamente en el peso. Hay otros que son modelos cinéticos y estos se basan en llevar a un aumento de la saturación de transferrina al menos al 30%. Y estas son importantes porque se pueden usar en déficit funcional donde no hay una anemia para calcular por hemoglobina. Y también es importante tener en cuenta que, como vimos en los hierros liposomales para uso oral, la dosis es de 30 miligramos en cada tableta, pero eso no es suficiente para llevar a una absorción igual a las otras sales, por lo cual la dosis estándar calculada se puede dividir entre 3. Ahora, ¿qué hay sobre la premedicación? La premedicación no está recomendada de manera rutinaria por ningún consenso.
y sobre todo el uso de antihistamínicos como la difenidramina se ha relacionado con aumento de eventos adversos y se debe evitar. En cuanto a la seguridad de estas formulaciones, sabemos que hay preocupación por el riesgo histórico de que las reacciones sean de hipersensibilidad. Sin embargo, se conoce y está bien documentado que la mayoría de las reacciones infusionales con hierro no son causadas por una hipersensibilidad ni mediadas por IgE, sino que son una activación de complemento causando una pseudoalergia que se llama CARPA por sus siglas en inglés. En general, estas reacciones mediadas por complementos se autolimitan y el riesgo de anafilaxia con estas nuevas formulaciones es extremadamente raro, de menos de 1 en 200,000. En cuanto a CARPA, ¿qué es lo que pasa clínicamente con estas reacciones mediadas por complemento? Lo que pasa al inicio de la infusión es que se presente sobre todo urticaria, alteración con presión torácica y puede haber dolor de articulaciones. Sin embargo, estas no presentan síntomas de anafilaxia como hipotensión, angioedema, broncoespasmo o dolor abdominal, por lo cual es una forma de diferenciarlo antes de pensar que hay una reacción mediada por anafilaxia, suspender el hierro y no volver a usarlo. Vamos a ver que ya hay algoritmos que se recomiendan por los consensos para el manejo de las reacciones infusionales. Primero, tenemos que evaluar los signos vitales y saber qué tanto riesgo tiene el paciente de una reacción de hipersensibilidad, sobre todo pacientes con antecedentes de atopia. Después, podemos intentar iniciar la infusión de hierro a una velocidad lenta para que haya una menor reacción y cuando se presenta una reacción, observar durante los primeros minutos, suspender la infusión y valorar si hay síntomas graves o agudos. Si hay una reacción leve, como las que les mencioné, podemos monitorizar de aproximadamente 15 minutos y si hay una remisión espontánea y mejoría, podemos reiniciar la infusión al 50% de la velocidad e incrementar lentamente, pero continuar como un nuevo reto. Cuando hay una reacción moderada, como que se presente con tos, disnea, taquicardia o hipotensión, tenemos que usar sobre todo hidrocortisona y podemos usar famotidina o algún otro. Aquí podemos dar soporte en una posición supino, dar un bolo de carga de solución salina de hasta 1 litro o 2 litros y si hay hipoxemia, iniciar oxígeno. Tratar los síntomas y no reiniciar la infusión. Y cuando hay una reacción grave que es extremadamente rara o anafilaxia, donde hay un inicio súbito, alteraciones de la vía aérea, angioedema, hipotensión y falla multiorgánica, tenemos que activar un código de emergencia y tratar con epinefrina como un cuadro de anafilaxia. Sin embargo, esto es muy raro y en la mayoría cuando se presentan, vamos a ver unas reacciones leves que se autolimitan y que incluso no requieren tratamiento. Otro evento adverso muy importante con estas nuevas formulaciones a considerar es la hipofosfatemia. Esta pasa con algunas de las formulaciones intravenosas, ya que hay un aumento del estimulante de factor de crecimiento de fibroblastos 23 de los osteocitos, que nos va a llevar a una fosfaturia. Esta nos puede llevar a un aumento de PTH con una disminución de vitamina D y finalmente esta hipofosfatemia nos va a llevar a un riesgo de complicaciones de óseas. Vamos a ver que se tipifica por gravedad de la hipofosfatemia, que puede tener unos síntomas leves como fatiga, debilidad muscular y dolor óseo, hasta síntomas graves como insuficiencia respiratoria y miopatía. Lo que nos dice la evidencia de los estudios es que el riesgo de que se presente esta hipofosfatemia es mayor cuando se trata con carboximaltosa en comparación a ferromoxitol u otros hierros, donde el riesgo es de menos del 10% en comparación de 40 hasta 75% de hipofosfatemia con la carboximaltosa férrica. En este estudio les muestro cómo la comparación de carboximaltosa férrica con derisomaltosa nos lleva a aumento significativo del riesgo de hipofosfatemia hasta los 49 y 70 días después de la infusión. Ahora, en cuanto a la hipofosfatemia, pues se recomienda que esta no se prevenga con vitamina D y que durante si se documenta la hipofosfatemia, sobre todo en un nivel leve y que los síntomas se presenten levemente o no se tengan, no se debe corregir con fósforo, ya que este puede
propiciar más hipofosfaturia, más fosfaturia y llevarnos a un empeoramiento de los síntomas. Ahora, las guías ¿qué nos dicen? Hay estrategias de infusión y fórmulas donde nos dicen que ahora se recomienda más una dosis total única para que sean menos riesgo, menos visitas y menos costo. Y que cuando se usa ferromoxitol, como se los mostré, se puede administrar en una dosis de 1100, 1020 miligramos. En cuanto a la seguridad, en el embarazo, el hierro intravenoso se puede usar de manera segura después de 13 semanas de gestación y no recomiendan que haya un monitoreo fetal rutinario. Tampoco está indicado el monitoreo rutinario 30 minutos posterior a la infusión si no se presentó una reacción, sobre todo en los primeros minutos. Y que la premedicación pues no está recomendada para todos, se debe reservar estrictamente a pacientes que tengan alto riesgo. Y la reexposición con la misma infusión de hierro se puede intentar cuando hay una reacción leve controlada. Las metas y manejo metabólico pues nos comentan que cuando no hay inflamación, la meta es con una ferritina de 50 nanogramos por mililitro y que el seguimiento del fósforo sea guiado únicamente por síntomas. Y esto es en las otras fórmulas, excepto en carboximaltosa férrica, que se debe de evitar en pacientes con alto riesgo. Ahora, en esta tabla les muestro la comparación de la terapia oral contra la intravenosa, donde sabemos que en cuanto a la oral, la absorción de hierro es baja, está reducida todavía más en condiciones inflamatorias, pero es generalmente más barata, de fácil administración. Y la dosificación, pues ya la comentamos, puede variar, pero lo recomendado es que se dé solo una vez al día y estas dosis pueden ser no diarias. Los efectos gastrointestinales son más frecuentes y los efectos adversos de interés que hay que comentarle siempre al paciente, el cambio en sus evacuaciones, el riesgo gastrointestinal y la adherencia al tratamiento que puede ser menor. Por lo cual hay que educar a los pacientes en la forma de la toma, la hora, el no combinar con otros fármacos o con comida. Y en la intravenosa, pues sabemos que esta no se va a ver afectada en cuanto a su biodisponibilidad por la inflamación. Sin embargo, este requiere recursos ya que se necesita un centro de infusión, un personal capacitado y tener experiencia y los recursos en caso de una reacción para una reanimación cardiopulmonar. Se tiene mayor riesgo de reacciones graves, aunque son muy raras, y esta pues tiene una mayor eficiencia y menor duración para tener un aumento acelerado de hemoglobina y de los índices de hierro. Con este pues tenemos que el riesgo de sobredosis pues es raro ya que hay una estabilidad compleja variable, pero puede inducir estrés oxidativo a dosis altas. Ahora, la transfusión sanguínea está recomendada únicamente cuando hay una anemia grave de menos de 7 gramos por decilitro o menos de 8 en pacientes con comorbilidades cardiovasculares. El déficit de hierro no debe tratarse con transfusiones sanguíneas para mejorar la cantidad o los depósitos de hierro. Y en escenarios especiales, como en las embarazadas, les muestro esta revisión porque es muy importante que tenemos que ser muy enfáticos en cómo se da el seguimiento, aunque en algunos consensos, como les comenté, no se recomienda que se valore el riesgo de déficit de hierro durante el embarazo de manera estándar, aunque pues en la mayoría sí se recomienda. Vemos que las pacientes pueden tener a 15, 20 y 33 semanas de gestación, ferritina menor a 15 hasta en el 51%, ferritina mayor a 30 hasta el 83%, y pues con este consenso se recomienda que las pacientes tengan una ferritina mayor a 60 para que al final del embarazo su ferritina no sea con mayor riesgo, menor a 30 o 15 y desarrollen anemia. También pues se ha demostrado que el hierro intravenoso eleva de manera significativa más rápidamente y contundentemente la hemoglobina, pero también cuadruplica la velocidad de que se recuperen los depósitos de ferritina. Por lo cual, aunque se cree que la vía oral es más segura, en estas pacientes el hierro IV ha reducido a la mitad la incidencia de efectos adversos que son leves, por lo cual en las pacientes que tengan déficit de hierro con o sin anemia más de 13 semanas, es muy seguro y se debe de dar uso de hierro intravenoso. Otra cosa novedosa que tenemos en cuanto al uso de hierro intravenoso es el uso del hierro durante una infección aguda y en concomitancia con anemia.
En esta revisión que ya se tiene de 2026, vemos que en pacientes que tenían infecciones como neumonía, infección de vías urinarias, colitis, celulitis y bacteremias por Staph meticilino resistentes, hicieron un análisis 1 a 1 para dar o no la reposición de hierro y ver la supervivencia a 14 y 90 días, la estancia hospitalaria, el riesgo de transfusión, de ventilación mecánica y el aumento de la hemoglobina, donde todos estos, en todas las diferentes infecciones que se abordaron, favorecieron al uso del hierro intravenoso, ya que aumentó la supervivencia a los 14 y 90 días, la recuperación de hemoglobina, disminución del riesgo de transfusión y aumento de que la estancia intrahospitalaria sea más corta. ¿Cómo vamos a llevar el monitoreo de estas terapias? Tenemos que ver una elevación de hemoglobina en 1 a 2 semanas desde nuestro inicio de tratamiento, con aumento de 1 a 2 gramos por decilitro. En los paneles de hierro, pues necesitamos que esté completo, además de la citometría hemática con niveles de ferritina y saturación de transferrina, para valorar desde 4 semanas y hasta 6 a 8, dependiendo del consenso, para valorar que haya una reposición. En ausencia de inflamación, ya lo comentamos, la meta de ferritina es de 50 y se debe de continuar la medición al menos cada 3 meses por el riesgo. En cuanto al déficit de hierro funcional, pues es importante saber que el uso de hierro en concomitancia con la eritropoyetina en pacientes, sobre todo que tengan enfermedad renal crónica, anemia inducida por quimioterapia o en un contexto perioperatorio, pues si no tenemos el suficiente hierro para que sea funcional, vamos a tener un tope de eficacia de la eritropoyetina y va a reducir hasta cuando se usa en concomitancia, se puede reducir la dosis necesaria hasta en un 30%. Entonces, pues es importante que los esquemas con eritropoyetina a largo plazo se aseguren que se tenga un índice de saturación de transferrina mayor a 20 y una ferritina óptima en las recomendaciones de KDIGO 2026 de 100 a 200, idealmente mediante terapia parenteral o concomitante para el uso de esta eritropoyetina. Y tenemos algunas terapias futuras como los antagonistas de hepcidina. Hay algunos anticuerpos monoclonales como este que les muestro que son anti-hepcidina, entonces nos van a llevar a movilizar las reservas de hierro endógeno sin requerimiento de estar dando altas cargas de hierro. Y en este estudio de fase 1 les muestro cómo con dosis sobre todo de 10 miligramos por kilo de este anticuerpo monoclonal, el cambio del hierro sérico fue significativo y mucho mayor, por lo cual puede ser que en el futuro para este tipo de pacientes que lo que requieren es un uso de sus reservas de hierro y tener una terapia dirigida a la hepcidina para su uso y otros como los inhibidores del gen de la matritasa que llevan al silenciamiento génico para frenar la síntesis de hepcidina. Quiero darles como conclusión estos mitos que tenemos frecuentes sobre la reposición de hierro. El déficit de hierro sin anemia no debería tratarse, lo cual sabemos que no es así. El hierro oral es más seguro que el hierro IV por tener riesgo de reacciones infusionales o tenerle miedo a estas reacciones, lo cual también es un mito. Las infusiones de hierro intravenoso son de alto riesgo de anafilaxia, lo cual no es cierto. La mayoría de las reacciones no son anafilácticas y son muy raras. Y premedicar. Esta no es una terapia estándar y sobre todo no se deben usar antihistamínicos de primera generación. Todas las infusiones de hierro, darlas muy lentas y dejarlas por horas, esto no tiene ninguna evidencia y se pueden dar una dosis de hasta 1 gramo en la mayoría de las formulaciones en infusiones de 15 a 30 minutos. Y que se pueda usar estas preparaciones de hierro parenteral para vía intramuscular, lo cual no tiene tampoco evidencia. Con estos mitos los dejo y pues les agradezco su tiempo. Y en este QR pueden encontrar la bibliografía que usé para esta plática. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su presentación, tanto el doctor Humberto Castellanos como la doctora Lena Cimental, que creo que fueron excelentes, con puntos claves muy, muy importantes en todo esto que es la anemia ferropénica. Vamos a iniciar con la sesión de preguntas y respuestas. Esperemos que
tengamos el tiempo porque hay muchísimas preguntas, entonces probablemente y quizás incluso algunas se van a quedar pendientes. Pero la primera pregunta sería para el doctor Humberto Castellanos. Nos dice la doctora Maya Mollinedo, ¿qué papel considera usted, doctor, que jugaría la medición de hepsidina en la identificación de deficiencia funcional? La evidencia actual que existe es que desafortunadamente los niveles de corte en las publicaciones no permiten que se tenga una utilidad clínica extendida. En la medida en que estas mediciones sean afinadas y tengamos niveles de corte reproductibles que sean aplicables para definición en diferentes poblaciones de hacia dónde, hacia arriba o hacia abajo es una anemia de inflamación, entonces, bueno, pues en esa medida la hepcidina pudiera utilizarse, recordando en que pues la evidencia que hay sobre que si se recomienda para el diagnóstico tanto de deficiencia absoluta como deficiencia funcional, pues no sale bien librada la hepcidina. Es un marcador inflamatorio que se antoja que en algún momento pudiera ser útil, pero todavía no lo tenemos como tal. Claro que eso es muy importante lo que menciona el doctor. Realmente no es un estudio habitual, ¿no? Sino estamos en estudios clínicos en donde se ha medido la hepsidina, más no es algo que hagamos en nuestra práctica clínica al momento todavía. Nos pregunta la doctora también para el doctor Humberto, Gabriela Ávila Silva, nos dice que eh, ¿cuánto puede elevar el hierro sérico en un paciente con hierro menor a 20, por ejemplo? Me imagino que la pregunta de ella es en cuánto tiempo se corrige más bien yo creo, el hierro sérico en una deficiencia de hierro. Pues ahí sí es finalmente la evaluación que había comentado la doctora Lena, que debe de esperarse no menos de 4 semanas, no nada más para medir la cantidad de hierro sérico, sino aquí el target realmente de más importante sería el incremento de la hemoglobina, luego la resolución de las alteraciones sobre los índices eritrocitarios comunes, los índices de Winthrop, y finalmente en algún otro momento la ferritina. Pero como tal, bueno, pues tiempos son variables porque los pacientes no nada más exhiben habitualmente deficiencia de hierro, sino tienen otras enfermedades que hacen que su recuperación sea distinta. Las edades también influyen en que pues, la producción de hemoglobina sea diferente porque la reserva medular es distinta. Entonces, más que esperar a que el hierro sérico se incremente, hay otros parámetros más útiles para el proceso de recuperación de la anemia. Ujú. Claro, totalmente de acuerdo. Creo que comorbilidades, edad, la polifarmacia, hay muchas cosas que enfermedades crónicas inflamatorias van a variar en cómo haya la recuperación. Adelante, doctora, por favor, sí. Me También iba a para mencionar comentar usted algo. Ajá. que cuando damos un reemplazo de hierro, sobre todo intravenoso, podemos tener una elevación del hierro sérico hasta de 300 aumentada y en en las primeras 24 horas o los primeros días. Sin embargo, esta no nos va a decir que ya tengamos una reposición, por lo cual pues hay que basarnos en los otros índices, los que ya comentaron, ver la elevación de reticulocitos en los primeros días y después basarnos en las metas del aumento de hemoglobina. Muchas gracias, doctora. Este, nos preguntan, eh, eh, de hecho, justo para usted, doctora, si hay alguna recomendación específica, por ejemplo, en el adulto mayor, en donde sabemos que también hay envejecimiento, esencia de la absorción, de todo esto, en cuanto a administración, quizás vía de administración y dosis en el paciente adulto mayor. Mm. Para llevar a las betas, pues el cálculo se hace igual, solo ajustado a su peso, a su hemoglobina. Cuando usamos reposición vía oral, si se tiene la capacidad,
se podría optar por una reposición férrico para que no tengamos este riesgo gastrointestinal de menor tolerancia. Además de estar viendo el apego y en caso de dar una infusión intravenosa, son las mismas recomendaciones, pero tenemos que tener en cuenta que en ellos también puede haber mm, menor capacidad de accesos venosos, que el paciente no sea funcional para acudir solo a la clínica, que le va a costar más las visitas, por lo cual hay que personalizar. Si el paciente puede tomar alguno de estos tipos de hierros orales, es la primera línea de tratamiento. Pues, también para usted, doctora, si bien mencionó ya perfecto que los hierros intravenosos actuales, pues ya nada que ver con las reacciones de antes del hierro. Eh, pero de cualquier manera, ¿usted daría algunas recomendaciones básicas que tuvieran que tener los centros donde se infunden hierro intravenoso? Sí, se tiene que tener un personal capacitado, una infraestructura suficiente y también es importante pues el tipo de hierro que se usa. Por cuestiones de tiempo no se comentó, pero hay un ferromoxitol genérico que se demostró en Estados Unidos que tuvo riesgo de reacciones infusionales de más del 50%. Entonces, ir a centros que sean pues avalados, donde el hierro que se ve sea el correcto, que todo el vial sea correcto y tener esa seguridad. Y además que el personal esté capacitado con un carro de paro, epinefrina, porque aunque sea extremadamente raro y no debemos de tener miedo para usar hierro intravenoso, no es imposible y se tiene que estar preparado para el caso de que pasara. La otra recomendación personal que les haría es que si tenemos una reacción infusional y esta es leve y parece no ser anafiláctica y no hay alteración en signos vitales, no nos asustemos, frenemos la infusión y reevaluemos. O demos un tratamiento con esteroide o algún antihistamínico para revertir los síntomas. Y en caso de que estos mejoren inmediatamente, donde el paciente tiene síntomas, pero está clínicamente estable, podemos reiniciar la infusión y continuar con la suplementación intravenosa. Es aquí importante que recordemos todos que el mayor problema del déficit de hierro es que no está controlado como un problema de salud pública. Y más que tener miedo a dar los tratamientos, tenemos que ser intensivos en tener unos cortes de ferritina más altos, llevar a metas tempranas y en todo este tipo de pacientes que tienen condiciones especiales, necesitan la suplementación, no solo para los síntomas, sino para su calidad de vida y sus desenlaces. Gracias, doctora. De hecho, respondió justo varias de las preguntas que aquí estaban. En cuanto sí, hay que reponer para mejorar la calidad de vida. No sé si es quizás porque nos preguntan, pues somos de adultos, pero dice, en caso de neonatología, en bebés después de transfusión de concentrado eritrocitario, ¿en cuánto tiempo se puede reiniciar hierro? Si la pregunta es en cuanto a la transfusión, sí se puede usar hierro cuando hay transfusiones. Ujú, Lo que he exacto. visto en revisiones es de todas estas formulaciones nuevas intravenosas, en las evidencias dan de bebés de meses, de 3 meses, 9 meses a niños, y pues las dosis cambian ajustadas a kilo de peso, pero también tienen esta seguridad para usarse. Y en cuanto a la reposición oral en niños, pues este cambio del paradigma de cuántas dosis se dan, incluso las dosis que se pueden dar semanales, que nos pueden ayudar a que haya un apego y que tengan un buen desenlace. Gracias, doctora. Nuevamente para el doctor Humberto Castellanos, en lo básico de un hemograma, doctor, lo que usted considera más orientador en una deficiencia de hierro podría ser un ancho de distribución eritrocitaria elevado o los reticulocitos bajos, el corroborar que sea una anemia regenerativa. Explicó perfectamente bien el perfil de hierro, pero en cuanto al hemograma básico, ¿qué opina usted de ello, doctor Castellano? Ahí en la citometría hemática tenemos que irnos a los índices de Winthrop y los que tienen utilidad clínica pues son dos, el volumen globular medio y la hemoglobina corpuscular media. De ahí parte la clasificación de las anemias. Si tenemos microcitosis hipocromia, solamente vamos a tener 4 causales. Primariamente deficiencia de hierro,
talasemias es la segunda causa, anemia sideroblástica es la tercera y cuarto, la anemia de la inflamación. Entonces, en citometría hemática, esos son los primeros elementos. El ancho de distribución de eritrocitos pudiera tener una aplicación, aunque no es algo que realmente sea tan útil para sugerir una diferenciación entre la anemia por deficiencia de hierro, en donde el ancho de distribución de los eritrocitos se encuentra mayor a los niveles normales, y en una talasemia, por ejemplo, se encuentran sus niveles habitualmente normales. Reconocer qué cosa es el ancho de distribución de los eritrocitos, pues es como si fuera una curva de distribución de los fenómenos, en donde cuando hay poblaciones heterogéneas de los tamaños de los glóbulos rojos, pues la población tan heterogénea hace que el ancho se haga más amplio. En el caso de la talasemia, como los eritrocitos sí van a estar pequeños, pero van a ser homogéneos en su tamaño, el ancho de distribución es normal. Y en cuanto a los reticulocitos, pues más allá del hemograma, que es una prueba adicional que requiere de tinciones supravitales, nuevo azul de metileno, azul de cresilo brillante, pues son útiles para la clasificación, pero no tanto para decir que sea una anemia por deficiencia de hierro, porque reticulocitopenia se puede dar también en deficiencia de folatos o de B12 o en fallas de médula ósea o inclusive en leucemias agudas o alteraciones que disminuyen la proliferación medular. Claro. En el caso de justo, por ejemplo, el volumen corpuscular medio que tiene alta sensibilidad en nuestra población, eh, ¿qué tanto peso tendría con respecto a que tenemos muchas deficiencias carenciales mixtas, ¿no? Una megaloblástica con más una ferropénica probablemente nos lleve a un BCM normal. ¿Qué opinión tiene acerca de esto, pues, en nuestro tipo de población, doctor? Efectivamente, los pacientes que tienen anemia megaloblástica por deficiencia de hierro a lo mejor no tienen macrocitosis, ni tampoco microcitosis, sino van a tener volúmenes globulares medios normales. Y ahí, bueno, pues independientemente de lo que como hematólogos o como médicos generales, familiares, internistas o cualesquiera otras especialidades, busquemos en la citometría hemática la causa, los estudios no nos hablan. Tenemos que también tener la evaluación clínica del paciente, saber cómo come, si sus vegetales los cose menos, más de 10 minutos, si tiene dentadura, muchas cosas que el estudio no nos va a decir. Entonces, la clínica es fundamental para la orientación diagnóstica. Entonces, sí, podemos medir los niveles de ácido fólico, de vitamina B12, podemos hacer su cinética de hierro, marcadores avanzados de hierro, como vimos. Podemos pedir homocisteína, ácido metilmalónico, pero la clínica no se va a poder sustituir. De ahí podemos nosotros partir para pedir estudios de forma racional y hacer que el paciente pues tenga la orientación desde un principio. Claro, doctor, muchas gracias. Totalmente de acuerdo de tener siempre presente que hay síntomas y signos muy patognomónicos, tanto de una anemia ferropénica como de una megaloblástica. Creo que siempre la clínica va a sobresalir. Nos preguntan ahora para la doctora Cimental. Antes de eso, porque hay que leer también estas, del doctor José de Jesús González Vargas. Felicitaciones, excelente sesión académica, componentes de gran calidad académica. Y ahora sí la pregunta para la doctora. Ella nos mencionó bien el riesgo de hipofosfatemia en ciertos tipos de hierros como la carboximaltosa. Nos preguntan que cada cuánto tiempo o cada cierta dosis, si usted recomienda, doctora, medir los niveles de fósforo. En pacientes que tengan riesgo de hipofosfatemia o que ya la hayan presentado, se debe de tratar de usar otro tipo de formulación. En pacientes que usan carboximaltosa, pues la pueden usar con seguridad. Y la medición de fósforo después de una dosis total o una dosis inicial no está recomendada. Sin embargo, si hay síntomas, se puede hacer la medición para saber si hay una hipofosfatemia y entonces frenar la terapia y dar manejos secundarios sin de primera intención reponer fósforo. En los pacientes, por ejemplo, enfermedad
renal o en hemodiálisis o que ya tengan este riesgo con aumento de paratormona, es mejor no usar la carboximaltosa porque es la que tiene más riesgo. Aunque, pues lo más frecuente es que se presente un déficit leve con síntomas leves que se autolimite. Este se puede presentar hasta largo plazo, en más de 90 días. Mm. Y también para usted, doctora, de hecho, mencionó justo en su plática que hay que tener cuidado justo cuando se da eritropoyetina, que puede llevar, obviamente, a deficiencia de hierro. Pero ahora es una pregunta un poquito inversa. Por ejemplo, en pacientes oncológicos, en su contexto, y si te comentamos una deficiencia de hierro, quizás, no sé, un cáncer de colon, algo así, me imagino que preguntan. ¿En qué momento podemos decir que aparte del hierro se le deba también de sumar eritropoyetina a un paciente en este contexto? Ok. En pacientes que tengan un contexto inflamatorio, justo como el que mencionan, enfermedad renal crónica y todas estas, tenemos el riesgo de que no sea suficiente la reposición de hierro por el déficit funcional. Por lo cual, en pacientes que tengan refractariedad, se puede agregar el uso concomitante de la eritropoyetina para llevar a resolución de la anemia. O en pacientes que ya tengan la indicación, siempre tener en cuenta que se debe de ver cómo está el hierro antes de iniciar la eritropoyetina para que la eficacia, sobre todo por el hierro, no los depósitos, sino el funcional, sea suficiente para la eritropoyesis en el recambio con la eritropoyetina, que vaya a la par la cantidad de hierro que se requiere con la acción de la eritropoyetina. Pero otra pregunta que nos ponen muy básica, pero se me hace muy importante a pesar de todos los puntos ya claves que nos mencionó muy bien. ¿Cuáles considera que serían los errores terapéuticos que siguen siendo más frecuentes en el manejo del déficit de hierro? Sí, creo que el primero es que no lo iniciemos, que tengamos pacientes que no tengan anemia y tengan múltiples síntomas por déficit de hierro que causan discapacidad o limitaciones. Hay que recordar que es muy importante esta alteración neurológica que se siente como un nublamiento. Los pacientes que tienen piernas inquietas, que se relacionan ampliamente con el déficit de hierro, y todo el resto de síntomas como la fatiga, que se tienen que mejorar. Entonces, la primera es que demos tratamiento y la segunda es que el tratamiento lo demos adecuadamente. Estar dando múltiples dosis con las comidas o sin ayuno o con un inhibidor de la bomba de protones o con calcio que va a hacer que el 20% que se puede llegar a absorber se vuelva un cero. Muchas recomendaciones de expertos dicen, es como mejor agarrar el hierro y tirarlo porque no se va a absorber nada. Entonces, darlo adecuadamente cuando damos una reposición oral. Y la otra es saber cuándo no va a funcionar. Si el paciente no lo tolera y sí se está pegando, hay que creerle porque no es nada agradable los síntomas que pueden presentar. Hay que preguntarles y educarlos para poder saber cuándo es momento de cambiar un hierro intravenoso. Si se requiere un hierro intravenoso porque no está funcionando, no se tolera la terapia oral o de entrada lo requiere, como en una embarazada, no hay que tener miedo a dar incluso las dosis completas de 1000 miligramos de estos nuevos hierros con unas infusiones de lo que vimos de hasta 30 minutos y no dejar de hacerlo por tener miedo al uso del hierro. Eso creo que sería para mí lo más importante para que podamos mejorar este problema que es mundial y sobre todo en nuestros tipos de países donde las prevalencias son altísimas. Si vemos el déficit de hierro, es creo que 50 veces más la prevalencia en comparación a todos los tipos de cáncer juntos. O sea, es una cantidad excesiva que no siempre le tomamos eh, el, el tiempo que merece, el abordaje que merece, La importancia que merece. la importancia que Pues merece. hay también, no quiero dejar de mencionar que hay muchos mensajes de felicitación para Muchas nuestros gracias. ponentes. Les agradecemos Gracias. mucho. Pues prácticamente estamos en tiempo, son 8:32. Creo que nos pueden avisar y podemos ir corriendo a ver cómo quedó el partido, cómo va el partido. Pues antes les recuerdo que pueden descargar en la página su constancia a todos los que nos hicieron favor de participar, que fueron bastantes personas a pesar del partido, casi 400 personas, entonces que descarguen su constancia.
Y pues sin más, entonces les agradezco muchísimo, sobre todo primero a Ame por la invitación a los tres y por supuesto después a nuestros excelentes ponentes, tanto a la doctora Cimental como al doctor Castellanos. Y sin más, pues les deseo una agradable noche. Y pues creo que con esto cerramos y concluimos esta sesión tan interesante de deficiencia de hierro. Muchísimas gracias. Que pasen buenas noches todos.